bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por estar ya en este penúltimo viaje lingüístico literario. Ahora nos toca literatura, cine, por ahí se ha demandado. Y pues quién más, quién mejor, diría yo, que el maestro Oscar, a quien lo presento. ¿Sí? Egresado también de nuestra licenciatura hispanoamericana por la USLP. ¿De qué generación eres, Oscar? 2009. 2014, ahí para que sacar la bandera, ¿verdad? Sí. Posteriormente hizo su maestría en estudios latinoamericanos en Territorio, Ciudad y Cultura por la UED, el grado de nuestra facultad. Sus trabajos de grado en ambos casos se han relacionado con el estudio de la figura animal, humanización biopolítica y relaciones de poder. Se desempeña como profesor y asesor en Thinkers, Centro de Capacitación Educativa y Cultural, donde ha impartido y coordinado seminarios y talleres sobre literatura y próximamente cine. Desde el 2018 es profesor también de asignatura en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana, al Biología y Geografía de nuestra facultad en la USLP. Pues bienvenido, Oscar, muchísimas gracias por por dedicarnos este tiempo en un tema que resultará sin duda por demás interesante. Así es que el escenario todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Doc. Y ahí disculpen las complicaciones técnicas. La verdad es que este es un tema que es como una especie de exorcismo psicológico para mí, ¿no? Tenía mucho que quería escribir o trabajar algo sobre Santa desde que vi la primera vez que vi la película. Espero que hayan podido echarle un ojito. Si no, está por ahí el link, se encuentra sin mucho problema en YouTube, para poder platicar un poquito del análisis cinematográfico de Santa, que sobra decirlo, es la adaptación de la novela de Federico Gamboa. La novela es de 1903. Las adaptaciones, porque es en plural, adaptaciones, hay varias, vamos a platicar ahorita con ellas. Si me ayudan entonces con la siguiente, por favor. Ok, bueno, seguimos. Entonces, bueno, el esquema de la presentación entonces sería primero hablar un poquito de las distintas versiones fílmicas que se han hecho de Santa, echar un poquito de chisme fílmico literario, que siempre es interesante. Un segundo momento para platicar sobre el problema de la adaptación cinematográfica, que siempre es un tema recurrente, ¿no? ¿Por qué la película es mejor que el libro? ¿No? Más o menos centrado o a partir de esa pregunta. Un tercer momento para platicar de los elementos del análisis cinematográfico como tal, es decir, plano, secuencia, montaje, que son los que hay que considerar para hacer este análisis, y para entrar ya de lleno con el análisis de una de las versiones de Santa, que es la de 1932, que es dirigida por Antonio Moreno. Entonces, de nuevo, si me apoyan con la que sigue para empezar platicando de una vez de las versiones fílmicas de Santa, que han sido 4 hasta ahora, van 4. 1918 la primera, 1932 la segunda, que es de la que vamos a hablar un poquito más. En 1943 hay una tercera versión con Esther Fernández, que esta actriz es importante porque después va a aparecer en otra película también relacionada con Santa, una especie de spin-off del que platicaremos ahorita. Y una última versión de 1969 que está protagonizada por Julissa y Enrique Rocha. Aparte del análisis de las películas, pues sería como interesante también entrarle al análisis de los afiches, ¿no? Va cambiando mucho esta concepción de Santa. Una más, por favor, para empezar con la versión de 1918 y arrancarnos rápido. Antes de llegar a esta versión, pues habría que platicar un poquito de los inicios del cine en México, que eso es importante. Hay que recordar que en 1895 es la primera proyección oficial de los hermanos Lumière, es decir, terminando el siglo. Antes de que pase un año, el proyecto, el invento del cine va a llegar a México. La historia también es muy similar, no sé si la tengan por ahí entre sus conocimientos. Edison tenía patentado un invento muy similar en Estados Unidos y por eso no dejó que el invento de los Lumière entrara a Estados Unidos. Entonces, de rebote llegaron a México y a Porfirio Díaz le gustó mucho el invento y compró su propio aparato para utilizarlo de cierta manera como en un aspecto mercadotécnico, ¿no? Se grababa ahí subiendo al carruaje, caminando por las calles, ¿no? Para tener un poco de
tensa entre la población. Entonces, en 1896 lo que se firmaba eran esta especie de vistas, que son nada más pequeños fragmentos de 2 hasta 5 minutos máximo de Porfirio Díaz haciendo cualquier cosa, ¿no? Este ejercicio pues después va a ir experimentando algunos cambios. Para 1908 se tienen ya los primeros esfuerzos de cine ficcional, es decir, ya no como una especie de documental que solamente graba aspectos de la vida, sino ya un ejercicio de creación como tal, ¿no? La primera obra con la que se intenta hacer esto es una recreación del Grito de Dolores, ¿no? Entonces, al hacer un hecho histórico y se está buscando una recreación, pues es cine ficcional. Otros 8 años más adelante, para 1916 y 1917, se fundan las primeras compañías productoras de películas en México, que eran México Lux, Azteca Films y Sirmal Films. Esto es interesante porque son las primeras que empiezan a grabar películas con lo que se conoce como películas de argumento, es decir, ya tenían una historia que contar, ya estaban mucho más estructuradas como tal, y son, digamos, los antecedentes inmediatos al estreno de La Santa de 1918, que es una historia también muy singular. Se va a proyectar en el Salón Olimpia, que es también donde se grabó la mayor parte de eso. Si me ayudan con la que sigue también para avanzar un poco rápido y recuperar algo de tiempo. Fue dirigida por Luis G. Peredo. Vamos a ver que es una película un tanto desafortunada en el aspecto cinematográfico, porque se mantiene muy fiel a la novela, tal vez demasiado fiel, y eso le quita un poco de alcance, ¿no? Hablando en términos cinematográficos. La actriz que encarna a Santa es Elena Sánchez Valenzuela, que también estas películas tienen un montón de historias, repito, ¿no? Que es como especie de chisme literario fílmico. Resulta que no era actriz, llega a las audiciones, pues se echa la pinta de la preparatoria y llega a las audiciones y resulta que va pasando los pasos y se queda con el papel, es decir, ni siquiera era una actriz como tal, estaba estudiando actuación, pero apenas era una estudiante y se queda con el papel, ¿no? En la ilustración de esta diapositiva es porque justo al mismo tiempo que se proyectaba esta Santa basada en la novela de Federico Gamboa, había otra Santa de Álvarez Arredondo y compañía que dice, si pueden leer ahí un poco, esta Santa no ataca a la moral, ¿no? Que es uno de los elementos importantes de todas las versiones fílmicas. Se vuelven de pronto películas un tanto moralistas, pero también un tanto morbosas, ¿no? El morbo es el que va a funcionar ahí como motor para que la moralidad funcione. Si bien la versión de Peredo no tiene mucha innovación en el aspecto cinematográfico, es decir, hay muy pocos movimientos de cámara, el encuadre es muy básico, prácticamente son 2 tipos de planos, no hay, creo que hay como 2 escenas donde hay un pequeño movimiento de cámara, es decir, no utiliza mucho del potencial cinematográfico. Lo que sí hace es dividir la historia en un tríptico, es decir, la historia de Santa vista en 3 versiones, separado así como tal, con vistas de una bailarina rusa ahí para ejemplificar cada uno de los trípticos, que es Pureza, Vicio y Martirio, titulados así por el autor. Y esto pareciera que es como algo banal, pero resulta importante porque si ustedes recuerdan la novela de Santa, si alguien no ha leído la novela o no ha visto la película, pues prepárese para un montón de spoilers, ¿no? Pero la estructura de la novela, pues empieza con Santa en el burdel y con una especie de flashback, para utilizar el término cinematográfico, nos enteramos de qué es lo que le pasa y por qué llega ahí. Esta versión, que va a ser, repito, es importante porque las versiones subsiguientes van a tomar esta estructura, va a empezar la historia desde su vida en Chimalistac, ¿no? Que además pues puede responder también a esta estructura famosa del cine de los 3 actos, ¿no? Que es más fácil empezar con Santa explicando cómo era su vida en Chimalistac, qué es lo que le pasa en su vida en el burdel, y después la caída, o la que Peredo ha denominado como el martirio, ¿sí? Entonces, bueno, esto como para hablar de la primera versión, de la que también tendremos por ahí algunos fotogramas que analizar. La siguiente, por favor. Ya la versión de 1932 es famosa por ser la primera película mexicana con sonido sincrónico. Puntualizo eso de sonido sincrónico porque no es lo mismo que una película sonorizada. La cuestión era esta: antes era muy difícil grabar el audio en la cinta de la película, ¿no? Entonces lo que se hacía era reproducirse de manera separada, con discos de Vitaphone se ponían los audios,
pero si a alguno de ustedes le ha tocado ver alguna película donde de pronto se desfasa el audio de los diálogos con lo que pasa, resulta como incómodo verla, ¿no? Uno no sabe si el diálogo a qué personaje corresponde, ¿no? Entonces era un poco difícil llevar estas películas con ese sonido, esa técnica de sonorización. El gran avance de Santa, y por eso digamos que es su primer paso en la historia, es tener un sonido que se graba dentro de la película, y entonces los diálogos funcionan a la par de las imágenes. En este sentido es pionera en México, no es pionera en el mundo. La primera película sonorizada como tal es El cantante de jazz, de 1927 en Estados Unidos, aunque pues como todos empiezan de a poco. En El cantante de jazz apenas hay 2 o 3 minutos de diálogos, es decir, es muy poco lo que se utiliza, y ya para 1935 años después son los hermanos Rodríguez, Joselito y Manuel Rodríguez, los que inventan un aparato que permite hacer eso, ¿no? Grabar los diálogos. Y hay que decirlo, el ejercicio funcionó bastante bien, porque ahorita que lleguemos al análisis les voy a platicar de ciertas escenas donde la música o los sonidos ambientales sobre todo son elementales para contar la historia. Regresamos un poquito sobre el elenco de Santa de 1932. La dirigió Antonio Moreno, que y menciono de que es actor porque conocía, si bien es cierto que no era un gran director cinematográfico, conocía bien el lenguaje y las posibilidades del cine. Entonces, ahorita que lleguemos al análisis, es para venderles y antojarles un poquito esta parte. Vamos a ver cómo sí sabe manejar algunas secuencias que hace que sean muy ricas y muy padres en el aspecto cinematográfico, ¿no? La adaptación está a cargo de Carlos Noriega Hope, y la fotografía, que es algo padrísimo de la película, está a cargo de Alex Phillips, que era un cinefotógrafo canadiense que trabaja un tiempo en Hollywood y después viene a México. De hecho, Santa es su primer película en México, en el 32. Trabaja en México más o menos como por ahí del 74, 75, y en ese lapso de tiempo graba más o menos 200 películas, para que se dé una idea, ¿no? Y no es porque grabe muchas, sino porque hay algunas que son importantes en la historia del cine mexicano, ¿no? Tizoc, Los Fernández de Peralvillo, Xochimilco, son algunas películas que cuentan con la fotografía de este señor, para que se dé una idea de que no era como un fotógrafo cualquiera, ¿no? El sonido, ya habíamos dicho, es a cargo de los hermanos Rodríguez, y tiene música de Agustín Lara, que en ese tiempo pues era una estrella en ascenso también, y eso funciona o ayuda mucho para la película, ¿no? La canción que compone Agustín Lara específicamente para Santa tiene un peso específico, funciona de pronto como a veces como leitmotiv, ¿no? Con Hipólito, que también es un personajazo en esta película. En cuanto al elenco, ahora sí, de los actores, Santa estuvo a cargo de Guadalupe Lupita Tovar, una actriz de Oaxaca, me parece, que vivió mucho tiempo, murió como a los 106 años, hace poco realmente que murió, pero tuvo una vida muy larga. Y Donald Reed, que va a ser el papel de Marcelino, el militar que engaña y deja a Santa. La presencia en específico de estos dos personajes es importante porque era, digamos, el Hollywood, los actores hispanos que estaban en Hollywood y que estaban teniendo éxito. Entonces era una manera de puntualizar la importancia de la película, ¿no? Tenía un gran elenco. Además de ellos, que venían, digamos, para reforzar a las estrellas mexicanas, estaba Carlos Orellana y Mimi Derba, que era, ya tenía, además de ser actriz, ya tenía sus pequeños avances en cuanto a productoras. Fue una de las pioneras en el cine mexicano, porque son de las primeras que se encargan de consolidar estas compañías productoras cinematográficas. ¿Okay? Bien, bueno, como para avanzar un poquito sobre esta segunda Santa, que es de 1932. La siguiente, por favor. Podemos platicar también de las otras santas, porque la importancia de la novela y de las películas no solamente se queda en esas 4 versiones. Podemos platicar de otras. Una que es La Santa que no fue, que hubiera sido, yo creo que probablemente la mejor versión de las existentes. No se hizo, en realidad no encontré muy bien por qué se perdieron ahí los intereses, el proyecto, pero el guión lo había hecho Orson Welles, que si ustedes lo conocen, fue el director y el actor y productor y todo lo que hizo en Ciudadano Kane. Entonces tenía un buen guión de entrada, la fotografía se la habían encargado a Gabriel Figueroa. Yo creo que aquí sí no me necesita presentación. Dolores del Río iba a ser Santa, no era la gran actriz mexicana en Hollywood, y Arturo de Córdoba iba a compartir ahí el rol protagónico. Entonces hubiera sido una superproducción.
realmente no se llevó a cabo. No sé bien por qué, no pude encontrar los detalles de por qué no se llevó esta producción, pero hubiera sido una superproducción. Esto sucede más o menos por ahí de 1938, finales de la década de los 30, principios de los 40, y no se da, ¿no? Después, más adelante, va a haber otra adaptación, como vimos, que es la de 43, pero esta hubiera sido una gran adaptación. Hay un spin-off, para utilizar términos que utilizamos actualmente, ¿no? Que es Hipólito, el de Santa, que se filma en 1950, la dirige Fernando de Fuentes, y es la historia de Hipólito después de la muerte de Santa. Entonces, pues, para vincular la historia, lo curioso es que Esther Fernández, que fue la Santa de la tercera versión, protagoniza esta película, pero no como Santa, o sea, es como el nuevo interés amoroso, ¿no? Y no hay ninguna relación ahí entre los personajes, solo es un dato curioso de la producción. También se hizo novela, en 1978 Televisa hizo una producción. La puse porque me parece, hay un detalle importante, que es que Federico Gamboa aparece como un personaje, lo hace Manuel Ojeda, y el hecho de que él aparezca como un personaje es como darle ese punto que había faltado en todas las producciones, en las versiones de las películas, que era la parte del prólogo, ¿no? Se había montado toda la parte de la historia, pero esta parte del prólogo, con la dedicatoria y esta parte del inicio de la historia, donde habla Santa y va a contar su propia historia, bueno, se juega aquí hasta donde pude investigar, se juega con esta idea de que Santa le platica a Federico Gamboa su historia, y de ahí la historia de la novela, ¿no? Entonces, un detallito importante. Y la última versión, que ya más bien aquí podríamos platicar si es una versión o si es otro tipo de cosa, se llamaba Latino Bar, se produjo en 1991, la hizo Paul Leduc, que es un director mexicano. Es una película que es producción venezolana, española, cubana, es un asunto muy extraño. Aquí sí recontextualiza toda la historia de Santa, se centra solo en el romance de Santa y el jarameño, y lo contextualiza en un bar diagonal prostíbulo en el Caribe, y tiene la peculiaridad de que es una película silente, entre comillas, silente, porque no hay diálogos, ¿no? Entonces es algo muy interesante, funciona a partir de puro lenguaje cinematográfico, sin ningún tipo de diálogos, pero pues ya hay una reinvención aquí de la historia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos hablar de una adaptación cinematográfica y cuándo se vuelve ya otra cosa, ¿no? La siguiente, por favor, que es precisamente con lo que vamos a conectar ahora, el asunto del problema de la adaptación. Estoy seguro que a más de uno nos han preguntado alguna vez sobre una película que está basada en un libro, ¿no? ¿Y cuál es mejor? Y la respuesta por lo general siempre es el libro, ¿no? Yo también siempre contestaba libro, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que uno empieza a preguntarse, bueno, sí, pero ¿por qué el libro? ¿Por qué no darle ese plus a la película? Aunque hay películas que son mejores que los libros, pero ¿por qué no entender que son dos formatos distintos? Que no podemos comparar estos dos mecanismos de narración si funcionan a partir de soportes distintos, ¿no? Uno utiliza la imagen, otro utiliza la palabra, y tienen básicamente mecanismos de narración diferentes. Entonces habría que separar y decir, bueno, este es un libro, esta es una película que está basada en ese libro, pero no es el libro llevado a la pantalla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la primera versión de Santa? Que pierde un poco al retratar plano a plano las escenas de la novela, ¿no? La siguiente, por favor. Para contextualizar un poquito esto y meter ya un poco de teoría, bueno, un relato, ya sea fílmico o narrativo, cualquiera de los dos, se compone de una historia que, dependiendo de el teórico o el analista, puede nombrar la diégesis, fábula, argumento, como ustedes gusten, y un discurso. Ese discurso, que a veces también se llama trama. ¿Cuál es la diferencia? La historia es el qué nos cuentan, y el discurso, la trama, es cómo nos lo cuentan. La diferencia es que, aunque película y libro tengan la misma historia, no tienen el mismo discurso, es decir, tienen diferentes recursos para contar esa historia, y vamos a ver cómo esos recursos, bien utilizados, bien potencializados, pueden volverse muy interesantes. Entonces, cine y literatura de entrada tienen diferentes procedimientos y diferentes estrategias de narración, y creo que sería muy injusto compararlos y meterlos en el mismo saco y decir cuál de las dos es mejor, ¿no? Son formatos distintos, son lenguajes distintos, y por lo tanto van a contar la historia de manera distinta, ¿no? Uno podría decir, me gustó más este o me gustó más este libro o película, pero en un asunto más personal, ¿no? Me gustó más, no decir es mejor o peor, ¿no? Ya será cuestión de matices personales. La siguiente, por favor.
Perdón por la velocidad, pero es como para recuperar un poquito el desfase que tuvimos aquí de tiempo. Para seguir abonando esto de la adaptación, José Luis Sánchez Noriega considera que esto de la adaptación más bien es un trasvase cultural, es decir, es tomar un texto que está en un formato y pasarlo a otro, ¿no? Y lo ejemplifica muy bien como si fueran vasos con agua, ¿no? Si yo agarro un vaso pues medio estilizado y lo paso a uno redondito, pues me va a quedar diferente, obviamente, ¿no? Y en estos trasvases culturales, de los que reconoce al menos 17, es decir, tomar, por ejemplo, una historia de un cuento y llevarla a ópera, o tomar una novela y llevarla a teatro, reconoce 17 posibles relaciones, entre ellas, por supuesto, de novela a película. Entonces hay que entender que no es como tomar el libro y listo, vuélvelo un guión y vamos a representarlo, ¿no? Hay que llevarlo con un cierto proceso. Además, hay que entender siempre que el arte está sometido a intereses y determinaciones políticas y económicas. Es decir, siempre que una versión se adapte, hay que entender el contexto dentro del que se está adaptando. Es por eso que ciertos autores prefieren utilizar el término apropiación, entendiendo que quien va a ejecutar esa nueva versión de una película va a apropiarse del contenido, es decir, va a hacer ese trasvase cultural, lo va a tomar de un contexto social, histórico determinado y lo va a adaptar, a representar en otro, y por supuesto va a haber cambios, o tendría que haber cambios a partir de la ideología y de la idiosincrasia de ese momento, ¿sí? Eso sin contar, eso es, digamos, en el aspecto fuera del cine, eso sin contar las convenciones genéricas. ¿Por qué menciono esto? Por ejemplo, esto de las adaptaciones, pues es bien conocido, ¿no? Que El Rey León es una versión de Hamlet de Shakespeare, pero hay una que a mí me gusta más platicar esta historia, que es Los Siete contra Tebas. Los Siete contra Tebas, que es una tragedia de Esquilo, tiene una versión, una apropiación propiamente dicho, ¿no? Para repetir esta palabra, que es de Akira Kurosawa, que seguramente la han escuchado, que son Los Siete Samuráis. Los Siete Samuráis es una reinvención, que es el término que a mí me gusta un poco más utilizar, una reinvención de Los Siete contra Tebas. Y lo curioso de esto es que Akira Kurosawa se inspira mucho en la estética de los westerns, ¿no? De las películas del oeste, para crear esta película. Poco tiempo después, un director de westerns, se me fue ahorita el nombre, que es el director de Los Siete Magníficos, se inspira en la versión de Kurosawa para hacer un western. Entonces es algo muy curioso. Kurosawa se había inspirado en un western y luego alguien más lo hace para crear un western. Y la última eslabón de esta cadenita es Bichos, la película de Pixar, que sigue siendo la misma historia, sigue teniendo, bueno, esta reinvención, ¿no? A partir de ciertos temas y motivos, pero tiene esa esencia. Entonces, de pronto sí se vuelve muy tajante el decir es una adaptación, es una reinvención. Entonces hay muchas cosas que podemos meter en este saco de cine y literatura y sacar contenidos y películas muy enriquecedoras, ¿no? Como para despreciarlas por decir, está basada en un libro, ¿no? O al revés. Entonces, bueno, para puntualizar un poquito esto. La siguiente, por favor. Para cerrar esta parte del problema de la adaptación, voy a utilizar esta cita de André Bazin. Posiblemente la máxima fidelidad al significado de una novela exigirá la máxima transgresión de la literalidad por parte del cineasta. Es decir, de pronto es lo que pasa con La Santa de 1918, es tan fiel al libro, tan calca, que se vuelve como poco expresiva, ¿no? Se vuelve chafa, disculpen el término, ¿no? Pero no es lo mismo cuando un director de cine le pone de su cosecha, ¿no? Utiliza su interpretación para contar esa misma historia, o como lo dijimos hace rato, se apropia de ella para poder expresarla a partir de los elementos que le permite el lenguaje cinematográfico. La siguiente, por favor. Una vez dicho esto de la adaptación, pues podemos entrar ahora sí al tercer paso, que es los elementos de análisis cinematográfico. Para armar esta parte utilizo algunos conceptos de Lauro Zavala, que es un realmente precursor del análisis cinematográfico como tema de estudio en México. ¿Sí? Él considera que hay 5 elementos que tienen que estar sí o sí en un análisis cinematográfico, cualquiera que sea. Estas son imagen, sonido, narración, montaje y puesta en escena. Para ilustrar esta diapositiva tengo este fotograma de la primera versión de Santa de 1918. Este es Elena Sánchez Valenzuela, justo cuando la mamá la corre porque pues descubren que ha sido deshonrada, ¿no? Y está saliendo aquí de la casa. Esta pura fotograma, esta fotografía nos cuenta algo, ¿no? Nos dice algo. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto
en contexto en el cine. Además hay que considerar el tipo de análisis que se va a hacer. Lauro Zavala distingue dos tipos, que es muy sencillo. Un análisis instrumental, que utiliza teorías que no pertenecen al cine y que son el análisis que hacemos para, por ejemplo, ver cómo se representa la violencia o la corrupción en una película, ¿no? Es decir, vamos a utilizar teorías de otras áreas del conocimiento, no propiamente del cine. Si utilizamos teorías del cine para explicar el cine, entonces utilizamos un análisis interpretativo. Aquí estamos mucho más cerca de la semiótica, mucho más cerca de la estética, porque lo que vamos a hacer es estudiar los elementos formales del cine, ¿sí? El plano, la escena, la secuencia, etcétera, que son los elementos básicos. La que sigue, por favor. Además de estos elementos básicos que en un momento voy a definir, hay que considerar la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie, que es esta tipología. La estoy tomando de Cassetti y Di Chio, que son críticos italianos también bastante prestigiosos. Definimos entonces, si vamos a hablar de elementos de análisis cinematográfico, pues qué es eso que se separa, ¿no? ¿Qué es eso que se desmenuza para poder hacer un análisis? Tres cosas: plano, escena y secuencia. ¿Qué es cada cosa? El plano, para explicarlo de manera rápida, es todo lo que graba la cámara desde que yo le pongo grabar hasta que dejo que paro esa grabación, ¿no? Todo lo que yo registro en una sola toma de cámara, es decir, tiene una duración variable, eso es un plano. ¿Qué es una escena? Aquí entramos a términos de unidades de temporalidad y de lugar. Si yo veo una película y los personajes están en la sala, esa es una escena. Si salen de pronto a la cocina o a la calle, mejor dicho, ¿no? Salen a caminar, esa es otra escena. Si entran a un supermercado, es otra escena. Es decir, la escena está determinada por unidades de tiempo y de lugar. La secuencia, que es el último elemento, está determinada por unidades de acción. La manera más fácil de ejemplificar una secuencia es una persecución. En cualquier película donde hay una persecución automovilística, esa es una secuencia. Tenemos varios lugares, pero sabemos cuándo inicia y cuándo termina una secuencia porque es una acción, ¿sí? Empieza una acción y cuando esa acción termina, la secuencia ha terminado. Entonces, una secuencia puede tener varias escenas, una escena puede tener varios planos, ¿ok? Y vamos ahora sí entonces con los ejes de análisis de Cassetti y Di Chio, que son puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. La siguiente, por favor. ¿Qué se hace en la puesta en escena? Bueno, la puesta en escena es qué se filma, qué vamos a considerar aquí, todas las cosas que están enfrente de la cámara y que el director o el equipo de diseño de arte ha puesto ahí. En este caso, que de nuevo es una imagen de Santa de 1918, que es cuando Hipólito por fin le da asilo a Santa, es la casa de Hipólito. ¿Qué podemos, qué es lo que hay que observar aquí? La decoración, el vestuario, la iluminación, todos los props, es decir, todo lo que se utiliza ahí está por algo, ¿no? Esa es la idea, que todo lo que aparezca ahí tenga una funcionalidad. Aquí podemos hacer un análisis así rápido y decir, bueno, es una casa, un cuarto que se ve sencillo, hay una mesa de madera sin mucho lujo, 2 sillas, una cama que se ve por ahí al fondo, un ropero, no hay decoración en las paredes. Eso es puesta en escena, ¿no? ¿Qué es lo que se va a grabar? Repito eso, ¿qué es lo que se filma? ¿Sí? La siguiente, por favor, que es puesta en cuadro, es cómo se filma. Estas son decisiones de dirección y de fotografía. Ya tengo esa escena montada, entonces ahora, ¿dónde voy a poner la cámara? ¿Sí? Hablamos entonces de emplazamiento de cámara o de movimientos de cámara, planificación, es decir, qué tipo de plano voy a usar, dónde voy a grabar a los actores, de cuerpo completo, solo la cara, es decir, esto es cómo se filma. Si la puesta en escena es qué se filma, la puesta en cuadro es cómo se hace. Aquí, por ejemplo, es escena de la misma película, Santa de 1918, es cuando el jaromeño descubre la infidelidad, ¿no? Es aquí interesante ver cómo hablaríamos de esta puesta en cuadro. Hay 2 personajes, es un plano general. Plano general quiere decir que veo a los personajes de cuerpo completo. Y son 2 personajes. Santa, es lo que nos llama la atención, está hincada, ¿no? Es esta actitud de pedir perdón, es importante, ¿no? Y sobre todo le da la espalda a la cámara. Aquí podríamos jugar con qué sugiere eso, ¿no? Con qué conota. Un poco de vergüenza, un poco de cinismo, no sé, ya sería cuestión de puntualizarlo y hacer una lectura, que a final de cuentas, igual que en un libro, el cine permite varias lecturas o varias interpretaciones. Otra, por favor, que es para ver otro ejemplo de otra puesta en cuadro, que es exactamente la misma secuencia en la película, pero ahora podemos ver
si notan, el plano es diferente. Ahora vemos un plano medio de la cintura hacia arriba, y esto funciona para acercar un poquito y ver esa expresión que nos va a dar la emoción o lo que pasa con el actor, ¿no? Aquí se ve un poco de manera más clara la furia del jarameño, y es un plano completamente distinto, ¿no? Entonces hemos visto puesta en escena, puesto en cuadro, y vamos a ver el último, que es puesta en serie, para arrancar rápido con el análisis de la película. La puesta en serie es básicamente el montaje. ¿Qué es el montaje? Cómo yo logro superponer o combinar, organizar, son los términos correctos, un plano junto con otro para que me dé un significado. Esto, que el montaje tiene varias funciones, una función narrativa, descriptiva, vamos a ver eso también, pero hay un concepto importante en el montaje que se conoce como efecto Kuleshov, por Lev Kuleshov, un cineasta ruso. Este concepto es muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo un plano, en este caso la cara de Alfred Hitchcock? ¿Qué pasa si después intercalo una imagen que puede no tener sentido con la primera? Una mujer jugando con su hijo. Y después la sonrisa de Hitchcock, ¿no? Entiendo esta secuencialidad. Si yo las veo de corrido, que eso sería el montaje, cómo se organizan y cuánto duran, me va a generar una idea, ¿sí? Bueno, Hitchcock está contento porque ve a la mujer con su hijo. Ahora, ¿qué pasa si cambio la imagen del medio? ¿No? Tenemos al principio y al final las mismas imágenes, los mismos planos, pero cambio la del medio. Eso es lo que el efecto Kuleshov, ¿no? En este caso tenemos una mujer en traje de baño, y las caras de Hitchcock no han cambiado, son exactamente las mismas, pero hay una resignificación de esa sonrisa, ¿no? Si bien la primera podía ser como maternal, pues seguramente la segunda ya tiene otras connotaciones, ¿sí? Entonces esto es lo que es el montaje. La siguiente, para ver un último ejemplo de esta parte, que es exactamente lo mismo, ¿no? El rostro de una persona aparentemente neutra, es decir, sin ninguna expresividad, y una imagen inmediatamente después asociada para ver qué es lo que nos puede significar esto, ¿no? Una niña muerta, está el ataúd, un plato de comida, o una mujer tendida en un diván, ¿no? Esto es lo que hace el montaje, y esto es lo que ayuda muchas veces a contar esa historia, ¿no? Vamos a ver ahorita ya en el análisis de Santa cómo Antonio Moreno hay varias secuencias donde hace un montaje muy padre que ayuda a contar esa historia. La siguiente, para entrar ahora sí ya de lleno en el análisis de Santa, vamos a hacer una revisión, un paneo general de la película para detenernos ahí donde valga la pena mencionar algunos detalles. Esta es la escena con la que abre la película después de las presentaciones de la productora. Es un libro, y aparece el autor, abren el libro y empiezan a aparecer los créditos, los actores y la dirección y todo, como si fuera parte del libro. El mensaje pues es, creo que muy claro, esto está basado en un libro, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí es donde vamos a empezar a aplicar esto del análisis cinematográfico. Esta es la primera secuencia cuando Santa está en Chimalistac, y he elegido 3 fotogramas para platicar un poquito de cómo podemos trabajar con estos. La idea de esta secuencia es mostrar Chimalistac como una especie de paraíso. La música que empieza a sonar aquí es música alegre, como de campo, ¿no? Pastoril, uno siente paz y tranquilidad cuando escucha estas primeras notas musicales. Vemos a Santa que sale a recoger agua en la fuente, es decir, una especie de pequeño paraíso, ¿no? Representado en estos planos generales, donde podemos ver el escenario sin ningún personaje, es decir, no se centra en un personaje, sino en el espacio. En el fotograma más grande, no sé si alcancen a distinguir unas flores que tiene Santa en un costado. Esas flores son importantes porque es un pequeño guiño, una pequeña metáfora de lo que le va a pasar a Santa. Sí, gracias, justo ahí por señalarlo. Y en el de abajo, que es un fotograma que es bastante poderoso cuando uno le empieza a echar un ojo con detenimiento, es Santa deteniendo un cordero. Piensen en la connotación religiosa que ustedes quieran con el cordero, y refuércenla con la cruz que se ve al fondo, con el halo divino ahí, que es el sol, ¿no? Seguramente, pero está ahí representando algo, ¿no? Tiene un mensaje importante eso. Otra cosa que hay que notar aquí, que es la ropa, ¿no? Que vamos compuesta en escena. Las trenzas de Santa, ¿no? Esas trenzas anudadas también tienen un significado importante. La siguiente, por favor. Entonces empezamos como Santa en un paraíso, ¿no? Y llega este momento de tentación, llega Marcelino,
Santa le ofrece agua. Vean ustedes la interacción en estos planos, ¿no? La postura de Santa, las manos hacia adentro, tapándose las trenzas. Marcelino le besa la mano y ella aleja la cara, ¿no? Esta timidez que está, repito, asociada al contexto natural de Santa, que era Chimalistac, que era el pueblito, que era la pureza, ¿no? Aquí se vuelve importante ese montaje de 1918, ¿se acuerdan? Pureza, vicio y martirio. Esto es la parte de pureza, es algo que respeta Antonio Moreno y que decide contar la historia, digamos, cronológicamente, ¿no? ¿Qué pasó primero? La siguiente, por favor. La parte de la seducción y la conquista. Bueno, este plano, que es cuando Marcelino se lleva a Santa ahí a los praderitas de Chimalistac y la conquista, seguramente todos hemos visto una película de la época de oro del cine mexicano, que es exactamente este plano. Cámbienle la actriz que quieran, María Félix, Pedro Infante, pero hay un plano en esta película porque es un plano muy prototípico. La idea que es en close-up, es decir, justo a la cara de los personajes, es un plano más intimista, empiezas a tener esta especie de vinculación con el personaje, ¿no? Porque la ves de cerca en los momentos más íntimos, en este caso, que es lo que se puede mostrar, ¿no? Y los patos, esto es montaje totalmente, ¿no? No sé si por una especie de pudor, no sé si por una especie de censura, que no creo que sea por censura, porque veremos escenas más subidas de tono adelante. Después de este beso, esto es una secuencia completa, ¿no? Marcelino la atiende en el piso, la besa y después los patos, ¿no? Que es como una manera de, tal vez un eufemismo de decir cosas que pasan, ¿no? Lo curioso de esta escena de los patos es que, por lo que estuve investigando, se quedó como una especie de chiste local, ¿no? Entre los técnicos, durante una buena época decían insertar un pato para poner una imagen que aparentemente no tenía nada que ver con el montaje que se venía haciendo, como para romper la tensión, hacer un poco de pudor, qué sé yo, distintos propósitos, pero después del beso aparecen los patos por ahí nadando, ¿no? Un montaje muy, muy simpático. La siguiente, por favor. Bueno, ¿se acuerdan de las flores que Santa traía? Después de que conoce a Marcelino y él se va, concretan la primera cita y él se va, Santa no se da cuenta que se le caen las flores y las flores las pisan todos los caballos, ¿no? Esa parte de la inocencia, de la pureza, que se ve pisoteada, ¿no? Podemos ir leyendo esta película en esos términos, las flores pisoteadas. Pongo estos planos, aunque son separados en tiempo, porque cuando el destacamento se va, vemos a Santa, el fotograma de arriba es también bárbaro, Santa aferrada a la pierna de Marcelino, ¿no? Implorándole que no se vaya. Ángulo que es, pues prácticamente es un plano medio, ¿no? o de busto, del busto hacia arriba, tiene una cierta similitud o una cierta tendencia de angulación, es decir, hacia abajo. Es un ángulo que se conoce como picado. Eso es importante porque cuando nosotros vemos el personaje hacia abajo, pues denota cierta fragilidad o cierta debilidad, ¿no? Entonces, aunque no es como tal un plano picado, porque en el picado sí lo vemos completito, sí tiene como este efecto, ¿no? De verlo hacia abajo. Y después, pues Marcelino se va en el caballo y Santa se queda tirada en el piso. Santa tirada en el piso, las flores tiradas en el piso. Hay un paralelismo ahí interesante. Vamos, es otra manera de narrar esta humillación, si queremos verlo de esta manera con Santa, ¿no? La que sigue, por favor. Seguimos avanzando en la película. Algo que no se muestra en esta versión es el exilio, ¿no? Cuando la mamá y los hermanos de Santa descubren que se ha entregado un hombre y la corren, eso no se muestra en esta versión. Lo entendemos, que eso es lo importante, lo entendemos, pero no se muestra. Nunca vemos a la mamá, nunca vemos a los hermanos correrla, simplemente tenemos el montaje y listo. Después de esa escena en la que Santa está tirada, tenemos cambio de escena y vemos esto. Son fotogramas de lo que parece ser una feria, ¿no? Hay gente, se escucha música, va de nuevo porque el sonido es importante. Se escucha música de feria, ¿no? Juegos mecánicos, niños riendo, vendedores. Y ese sonido de pronto se vuelve un poco caótico, ¿sí? Al principio Santa aparece como una más de la multitud. El primer plano de esta secuencia es Santa caminando entre las personas. Poco a poco vamos viendo distintos planos de la feria, gente caminando, puestos, niños jugando, juegos mecánicos, y Santa se va quedando sola. Santa va caminando y como parte de esa multitud que empezó Santa,
Santa empieza a quedarse sola. Es algo muy poderoso en la narración, que es parte de lo que le pasa a Santa, ¿no? Esa música caótica es como de qué voy a hacer ahora, ¿no? Ya me corrieron de casa, no sé qué hacer. La siguiente, esa secuencia termina, obviamente aquí conoce a Elvira, vamos a hablar un poco de eso. El plano final de esta secuencia, si pueden cambiármela porfa, es Santa completamente sola, ¿no? En una posición que es como de extravío, como de ¿y ahora qué hago?, ¿no? Desolada, indecisa sobre lo que va a hacer, y ahí termina, ¿no? Entonces eso es una manera muy sutil de narrar esto de cómo se siente Santa. ¿Qué es lo que pasa después? Que es una de mis partes favoritas de la película. La siguiente, por favor. Todo esto es montaje puro, no hay un diálogo, no hay nada, es un plano tras otro plano en un montaje narrativo, porque todo esto nos cuenta una historia, no es un montaje que, valga repetirlo, como cuenta algo se conoce como montaje narrativo. Primer escena, Santa llega a la puerta de la iglesia está cerrada, esta escena es padrísima, la composición de la imagen, vean la luz, ¿no? O sea, la pura luz configura cómo vamos a ver nosotros la imagen, la luz hacia el centro. No se alcanza a ver muy bien porque pues la película tiene una resolución complicada, tuve que moverle ahí algunas especificaciones en la configuración para que me dejara ver un poco más los colores, pero ahí se ve Santa chiquita ante la puerta de la iglesia, ¿no? Eso es bien importante. Siguiente plano, esto aquí no hay narración, ¿no? No hay nada de diálogos. Vemos ese plano, este plano detalle, es plano detalle porque no muestra ningún rostro, solo es algo, una parte del cuerpo o algo de un objeto, que es el busto de Santa. De entrada es una toma singular, ¿no? Tomar el busto y no tomar la cara, ojo, eso es importante, no tomar el rostro. Vamos a ver, este planito lo vamos a ver en la siguiente diapositiva porque se desarrolla padrísimo. Siguiente plano, Santa tocando en la puerta de la casa de Elvira. No hay ningún diálogo, no hay ninguna explicación, no hay ningún intertítulo, porque esta película todavía utiliza de pronto intertítulos para secuencias muy largas, ¿no? Y así vivió Santa cierto tiempo, ¿no? No hay nada de eso, esto es puro montaje puro, ¿no? Y es todo lo que pasa a Santa desde que se va Marcelino hasta que llega ahí, es el núcleo de la caída de Santa, en puro montaje cinematográfico, ¿no? Entonces, aquí es a donde me refería cuando decía que Antonio Moreno, si bien no era un gran cineasta, sabía las cosas que se podían hacer con el cine. La siguiente, por favor, que es el desglose de este plano de detalle de Santa. El papelito que le ha dado Elvira, cuando le dice, si peleas con tu novio, búscame, tengo un trabajo para ti. Ella guarda el papel en el pecho, ¿no? Y esta escena que a mí me parece un plano bastante peculiar para 1932, un poco atrevido, ¿no? Aunque no muestra partes del cuerpo o piel, es singular este gesto de sacar el papel. Nosotros no vemos la cara de Santa en esas tres escenas anteriores, en ningún momento se le ve la cara. Entonces esa idea de contar la historia de Santa y no mostrar su rostro es de cierta manera una forma de deshumanizarla, ¿no? Esto le está pasando a Santa y ni siquiera puedes ver lo que ella siente hasta ese momento. Lo siguiente es precisamente esa parte. Por favor, la que sigue. Bien, esto es ya Santa en el burdel. Después de que Santa toca la puerta, que vimos ese plano anterior, la siguiente toma es esta. Santa en un rincón ahí al lado de la mesa. ¿Qué hay que hacer para ir entendiendo estas partes? Entender la composición de la imagen, ¿no? ¿Dónde está el centro? Es decir, ¿a qué le tengo que poner atención a esto? A Santa, que sí bien está en el centro, un poco hacia la izquierda por la línea de la escalera, que eso es una composición padrísima de la imagen, porque ese triángulo que queda ahí tiene una significación súper importante. Está Santa ahí, sentadita al lado del piano. Aparentemente es el mismo plano, aparentemente son fotogramas que repetí, pero no, quiero que se fijen en un detallito. En el primer plano se ve a alguien subiendo la escalera. En el segundo fotograma, la falda de la mujer se subió. Yo no alcancé a tomar justo la captura, pero se ve la mano de un hombre que le toma la falda y la sube. En el último fotograma son las piernas completamente, se muestran las piernas, y eso es lo que tiene un significado importante, ¿no? Es cuando Santa se da cuenta en realidad de dónde está, ¿no? No sé si podamos decir que no sabía dónde estaba, pero es cuando entiende verdaderamente, ¿no? Cuando cobra significación de lo que le está pasando. Siguiente toma, ya vemos a Santa de nuevo, recluida, hecha bolita, ¿no? Perdón, regrésamela poquito, ahorita la cambiamos. ¿Qué pasa después? Todo esto es una secuencia, es una sola toma, no hay cortes aquí. Se acerca un hombre, le baja el
vestido por el hombro, le descubre el hombro, que es probablemente una de las escenas con mayor erotismo o mayor sensualidad, que aparte es importante porque es una sensualidad forzada, ¿no? Él llega y le baja el vestido a Santa, que es importante. La siguiente, por favor, ahora sí, y le da un beso. Y la reacción de Santa, vean, esto es padrísimo, ¿no? De nuevo, si vemos composición de imagen, Santa está chiquita, aplastada, arrinconada en una esquina de la toma, y lo demás no lo vemos, bueno, hemos visto ya el cuerpo del hombre, pero en este plano en específico no vemos su cara, y esa idea de no ver su cara también es importante, ¿no? Es una especie de poder que se proyecta más allá del rostro, o sea, eso que experimenta Santa lo obliga a esconderse en esa esquinita de la toma, ¿no? Y queda ahí como apretada por lo que representa el hombre que en este momento le acaba de besar el hombro. Adelantamos un poquito y vemos el último fotograma, que es un grupo, 2 mujeres que van a ayudar a Santa, no son otras mujeres del burdel, que al ver esta escena van a solidarizarse con Santa y le dicen: nosotros te hacemos paro, ¿no? Vente con nosotros. Esto, que podría pasar como cualquier cosa, se vuelve significativo porque el vestido, ¿no? Es una manera de decir: Santa no pertenece aquí, nosotras utilizamos un tipo de vestuario, Santa no lo trae. Si bien esto podría parecer forzado, y explico un poco más cómo va esta escena. Mientras están allí en el burdel, podemos de pronto ver a ciertas parejas bailando, y sí se nota que las mujeres del burdel no usan un tipo de vestimenta específica, es decir, hay quien trae un vestido claro, quien trae un vestido oscuro, pero justo en este momento que volvemos a puesta en cuadro, ¿qué es lo que nos quieren mostrar, o por qué estas figuras, ¿no? ¿Por qué ellas dos en específico? Y se ve un contraste diferente entre las 2 mujeres que tienen tiempo ahí, entrada el vestido negro, y Santa, que viste de manera diferente, ¿no? Entonces, si se fijan, son otras maneras de ir contando esa historia, ¿no? Para entender lo que pasa con Santa. La siguiente, bueno, Santa no veste de negro, y en la siguiente, aquí, entre estas 2 planos hay un intertítulo que dice más o menos: y Santa empezó a vivir en casa de Elvira, ¿no? Se volvió una más de las chicas de la casa de Elvira. Siguiente secuencia: Santa con un vestido negro. ¿Entienden esta manera de contar esto, no? Y de nuevo, ahora Santa no está en un rincón de ninguna escena, Santa está en el centro, jugando, disfrutando de ese poder que ahora tiene, ¿no? Mostrando los hombros que unos cuantos planos antes se vio obligada a mostrar, ¿no? Porque el hombre lo baja. Aquí ella, con una escena pues mucho más segura de su sensualidad, ¿no? Dominando. Los fotogramas de abajo creo que hablan por sí solos, ¿no? Como coquetea con el jarameño y le dedica esas miradas y sonrisas como de indiferencia, ¿no? De indiferencia. Son planos muy bonitos para entender que Alex Phillips y Antonio Moreno, repito, aunque no eran los grandes cineastas, tenían una muy buena idea de lo que se puede hacer con el lenguaje cinematográfico. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Avanzamos un poco en la historia y recordamos que Santa se entera de la muerte de su madre, y estas 2 escenas son poderosísimas, ¿no? De nuevo tenemos una especie de plano que, sí, te repito, es plano medio cuerpo de Santa. Tiene esta ligera inclinación, ¿no? A verlo como si lo viéramos hacia abajo. Es una santa que por algunos momentos alcanza la santificación, ¿no? Está rezando por su madre que murió. Esa aureola de atrás es un trabajo de fotografía padrísimo, ¿no? Simulando precisamente el aura de un santo, inclinada ahí rezando. ¿Qué vemos abajo? De nuevo, si podemos entender un poquito la composición de la imagen, de nuevo Santa ocupa un pequeño espacio en la pantalla, ¿no? La mayor parte es la pared y la cama, ¿no? Y vemos a Santa inclinada, rezando frente a una imagen religiosa, pero bueno, para entender un poquito esta idea de que Santa en este momento en particular tiene una especie de santificación, ¿no? De beatificación al rezar por su madre muerta, que se explica muy bien en los fotogramas. La siguiente, por favor, ya casi terminamos. Esta escena, toda esta secuencia es cuando Santa está decidiendo si se va a ir o no con el jarameño, ¿no? Después de la muerte de su mamá, el jarameño le dice: vente a vivir conmigo, y ella lo está pensando. Es probablemente la escena con una mayor carga de erotismo. Es Santa bailando, bueno, una canción que obviamente también es de Agustín Lara, jugando con la bata, ven cómo va mostrando de pronto cada vez más piel, el cabello suelto. ¿Se acuerdan de esas trenzas apretadas de la Santa
de Chemalistak, el cabello suelto, ¿no? El cabello suelto siempre es un detalle de seducción en el aspecto femenino, entonces aquí está Santa bailando y jugando con la sensualidad. ¿Cómo completamos este plano o esta secuencia? Santa invita a Polito para pedirle consejos si se va o no con Jarameño, y el contraste de Santa quitándose la bata, ¿no? Jugando con ella, y Polito que la ama y no la puede ver, es padrísimo, ¿no? Simplemente padrísimo. La que sigue, por favor. Ya ahora sí ya estamos por terminar. La traición, que esto es importantísimo. Me voy a ir más rápido, perdón, porque ya vi la hora y sé que vamos un poco retrasados. Donald Reed, que es el actor que hace Marcelino. Perdón, Oscar, empezamos tarde, entonces no te carreríes. Considera el tiempo y considera un poquito de espacio, ¿sale? Ok, así es que adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces desacelero un poco. Donald Reed, que habíamos quedado, interpreta a Marcelino y es un actor, pues era un actor de renombre. Hay una variación importante en la historia que probablemente atienda a que tenían un actor de renombre y le habían dado 15 minutos en la película, ¿no? La infidelidad de Santa, cuando Santa le pone el cuerno al jarameño, en la novela es con Ripoll, un español que vive en la misma casa de huéspedes que ellos. Aquí no, es Marcelino, el mismo Marcelino que la abandona, ¿no? Entonces, los 3 fotogramas de arriba podemos ver cómo él regresa, le dice, regresé por ti, no te encontré, cásate conmigo, ¿no? Después de que le pide que se case, los 3 fotogramas de abajo, ¿no? Santa se ríe de él. ¿Por qué es importante la presencia de Marcelino y no de Ripoll? Vamos a empezar aquí a hablar de la configuración de Santa como un arquetipo. La Santa que en la novela y en la versión de 1918 decide, por aburrimiento, tener una aventura con Ripoll porque sí quiere el jarameño, pero extraña un poco la aventura, no existe en esta versión. Esta Santa es una Santa que es tentada por la tentación más grande que pudo tener, que fue el hombre que amó, ¿sí? Es decir, no es un hombre cualquiera, es el hombre, ¿sí? Entonces resignifica todo este papel de la infidelidad, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente plano que vamos a ver es una sola toma, de nuevo es un plano, no hay cortes, y es otra manera en la que podemos entender esa visión que tenía Antonio Moreno de las potencias del lenguaje cinematográfico. La cámara primero, centrando en el beso de Marcelino y de Santa, la cámara empieza a moverse, empieza a abrir esta toma a un plano general, y vemos la sombra del jarameño en la puerta, jarameño entrando, es decir, es una construcción de tensión. Nosotros vemos lo que los personajes no ven. Nosotros podemos ver al amado entrando y a la mujer con el amante en el sofá. Esto dura, no sé, 20 segundos, ¿no? Pero es una construcción poderosa, ¿no? Lo que nosotros podemos ver y ellos no. La posición respecto a esta infidelidad, me refiero a posición de cómo están ubicados los amantes, también es importante. Si notan en el primer fotograma, pues Santa está recostada en el sillón, es una actitud un poco pasiva, ¿no? No sé si victimizada o digamos, el que tiene el control de la situación en este momento es Marcelino, ¿no? Él está en la posición dominante. Podemos contrastar esto con lo que pasa en la versión de 1918, si me le cambias, porfa. Vamos a ver el mismo ejemplo, es decir, nos van a narrar cuando el jarameño encuentra la infidelidad y la cosa cambia. Santa ahora es la que está en una posición, digamos, de dominio, es ella la que se acerca a Ripoll, que sí es Ripoll. Ella lo besa, ella empieza a jugar con él, esa mano en la cabeza, ¿no? Se aleja un poco como para provocar esta infidelidad, ¿no? Y entra el jarameño. Aquí la tensión se rompe más rápido, es decir, no experimentamos eso que sí experimentamos en la versión anterior, para entender un poquito esas diferencias, ¿no? Y cómo una misma situación se puede narrar de 2 maneras diferentes, y eso depende de la genialidad de cada director para utilizar los recursos que tiene a la mano. La siguiente. Estamos ya por terminar la película. Aceleramos un poquito, sabemos que al final de la historia Santa cae enferma, ya no tiene lugar en ningún prostíbulo, ha perdido hasta el nombre, ¿no? Y al final la nombran Loreto y llega con Hipólito. Para este momento Santa está muy enferma, necesita una operación, y algo que tienen en común la versión del 18 y del 32 es que le designan mucho tiempo de la película a la operación de Santa. La versión de esta versión son más o menos como 15 minutos de la película, o sea, es decir, es una secuencia larga. En la de 1918 son como 20.
Es decir, sí es un buen tramo de la película en la que vemos los preparativos de la cirugía, vemos a los doctores prepararse, y eso a mí solamente se me ocurre entenderlo como quizá una importancia del fracaso de la medicina, del fracaso de la ciencia para salvar a Santa, porque en lo que se acerca para el final de la escena, para que Santa sea Santa y la escena final tenga sentido, pues Santa tiene que ser una mártir, y para ser una mártir pues tiene que morir, ¿no? Perdón por el spoiler si no habían leído la novela, léanla, de todas maneras es muy buena. Y para contextualizar estos fotogramas que están ahí como aislados, así como hizo en la secuencia de la feria con ese sonido para entender un poco lo que pasa con Santa en su cabecita, aquí tenemos una construcción desde 3 ejes, ¿no? Vemos lo que pasa en la sala de operaciones, vemos a Hipólito y a su Lazarillo esperando afuera, y vemos el reloj. Y todo el tiempo que dura la escena de la operación se oye el tic-tac del reloj. 10 minutos del reloj, ¿no? Entonces, eso hace de nuevo sentir la tensión que experimenta Hipólito, que es en este caso en quien nos estamos centrando en la acción, para sentir esa tensión, ¿no? De que está esperando qué va a pasar con la operación. Siguiente, por favor. Santa, como habíamos dicho, muere y le pide, antes de morir, que a Hipólito que la entierre junto o lo más cerca posible de su madre, tal cual como es en la novela. En la novela se dice que Hipólito, para poder reconocer la lápida, le había grabado el nombre para poder sentirlo, ¿no? Poder leerlo con sus dedos, que es lo que se muestra aquí. La escena final, las últimas palabras de esta película, es tal cual en el libro. Hipólito empieza a decir: Santa, Santa mía, y empieza a rezar: Santa María, Madre de Dios. Esa significación de Santa como mártir se ha completado, ¿no? Tuvimos ese mismo tríptico que propuso Peredo: pureza, pureza, vicio, martirio, ¿no? Y Santa entonces retoma su nombre que había perdido en el último prostíbulo porque ya le decían Loreto. Se vuelve Santa, y ahora no solamente Santa, sino una Santa. Para cerrar, y terminamos, la última, por favor. 3 cosas sobre las que me gustaría llamar la atención. Primero, estas 2 películas que son a las que pude tener acceso. Las otras películas no las pude encontrar en ningún lado de la red. Son películas moralistas. A final de cuentas están tratando de ejemplificar las desventuras de una mujer que se dedica a la prostitución, por la razón que sea, ¿no? Pero para tocar ese tema moralista se vuelven un tanto morbosas, ¿no? Esa escena, repito, de Papelito, es jugar con el morbo, ¿no? La escena del baile. Es decir, sí son moralistas, se sirven del morbo para ser moralistas y para tocar un tema tabú para la sociedad de la época, que era la prostitución, que parece un tema pues arrojado, ¿no? Tratarlo en este momento. Y sería muy interesante hablar de las cosas que no toca. En la novela hay un aborto, en la novela hay menciones de lesbianismo, en la novela Hipólito no es tan santito como lo muestran en la película, ¿no? Que es un amante abnegado, que espera siempre a su amada hasta que esté lista para él. Tiene su lado oscuro, que no se muestra, entonces eso también sería interesante contrastarlo. Y los últimos 2 puntos sobre los que me gustaría llamar la atención es que la mujer, la imagen de la mujer en el cine mexicano siempre ha estado polarizada, la mujer buena y la mujer mala. Jorge Ayala Blanco, que es otro gran crítico de cine mexicano, considera que durante la época del cine de oro mexicano, que se prefigura desde esta Santa, el cine de oro empieza a mediados de los años 30, casi 40 hacia adelante. Santa es de principios de los 30, entonces todavía le queda un poquito. Pero dice, hay 2 arquetipos de mujer mala en el cine mexicano. Un arquetipo que es precisamente el que esta Santa de 1932 representa, la Santa que es víctima de su destino, que le pasa todo por mala suerte, que ella quiere reformarse y algo le sucede y ahí va de nuevo a la perdición, ¿no? Es decir, es la mujer que no quiere serlo, pero le toca ser mujer mala. El segundo arquetipo es la mujer mala por decisión, ¿no? La que sí le gusta conquistar a los hombres, la que los seduce, la que los utiliza. Y Jorge Ayala Blanco dice, bueno, esta versión de Santa es importante porque configura uno de esos 2 modelos arquetípicos de mujer mala. A mí me gustaría creer más bien que la otra versión de Santa, la primera, justamente por esa escena en la que ella toma el control de la infidelidad, ella decide, ella lleva el poder sobre en esa escena, es también el otro arquetipo, ¿no? El arquetipo de la mujer mala por elección, porque lo disfruta y porque puede hacerlo, ¿no?
solamente para terminar entonces, y mostrarles un poquito de esta parte que a veces nos queda lejos de la teoría literaria, pero que, como pueden ver, no está muy alejada, ¿no? Hay cosas que nos pueden servir y pueden ser de mucha utilidad. Listo. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias, Oscar. Muy interesante este análisis que nos acabas de mostrar de Santa. Yo creo que debió despertar también mucha curiosidad entre los alumnos y los profesores, porque en muchas ocasiones no sabemos cómo llegarle a estas representaciones fílmicas de ciertas obras, y creo que nos has dado una excelente manera de acercarnos a diversas. Yo pensaba en la licenciatura cuando analizábamos la versión fílmica de las batallas en el desierto, que pues uno no sabía bien cómo llegarle, y creo que las herramientas que nos has dado es un buen principio para intentarlo, ¿no? Vamos a empezar con una ronda de preguntas. Bueno, abrimos un espacio para dudas o comentarios que tengan que hacerle al maestro Franco. A ver, déjame ver el chat, a ver si ya hay alguna por aquí. No, más que como que se trabó. Bueno, aquí hay felicitaciones de los alumnos y también del doctor Zavala. A ver. Muchas gracias. Y también, bueno, ya les spoilaste la novela y la película, pero pues la novela ya la tenían que haber leído, yo pienso que la mayoría, ¿no? Ya fue culpa de ellos. La película, pues, a mí sí me dan ganas de ver la que nos recomendaste sobre todo, y también las otras. A ver, dice el doctor José Miguel Sardiñas: muchas gracias, Oscar, fue un análisis muy bueno del lenguaje cinematográfico en relación con el de la literatura. Dice Diego Proa que si podrías compartir la bibliografía porque le interesó mucho el tema, y claro, más con el tema de la época de oro. Claro. La doctora Guadalupe Elías tiene una pregunta. Si quieres, Guadalupe, abrir tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas felicidades. La verdad me gustó muchísimo tu presentación. Bueno, yo andábamos diciendo antes de que empezara la conferencia que yo hice mi tesis de licenciatura de Santa, entonces pues me encanta todo esto, ¿no? Y la verdad es que no había visto la adaptación porque yo lo hice sobre la novela, y me parece que tú identificaste muchas cosas que esta adaptación parece señalar, que son como el punto clave, ¿no?, de la novela, ¿no? Esta caída de gracia de Santa, este martirio, ¿no? Pero bueno, yo también he visto otras interpretaciones de la novela que tienen que ver un poco con la cuestión política de lo que era la sociedad mexicana a finales del Porfiriato, ¿no? O sea, esta idea de que Chivalistac, por un lado, como un lugar puro, no corrompido, contra la Ciudad de México, que es un lugar donde hay prostitución y están los extranjeros invadiendo, y Santa como una especie de metáfora, ¿no?, de esta sociedad de finales del Porfiriato que se está corrompiendo. Entonces lo que te quería preguntar venía por ahí, si en esta adaptación que tú trabajaste, hay algún por ahí dejos de esta interpretación política que hace la novela acerca del Porfiriato, o si se centra más bien en el personaje de Santa, ¿no? En esta en particular, no. De hecho, la oposición que está, como bien lo mencionas, de Chimalistac, que es el lugar paradisiaco, y la ciudad como lo prohibido, no aparece en esta, es decir, no hay vistas de la ciudad, al menos como para mostrar ese crecimiento y esta ciudad que, aunque es esplendorosa y moderna, entraña por dentro podredumbre, ¿no? Sí la hay en la versión de 1918, justo cuando Santa es exiliada, ¿no?, que así me gusta decirle el exilio, ¿no?, para jugar con estos términos del paraíso y todo. Cuando ella llega al burdel, sí hay tomas de Reforma y de calles importantes de la Ciudad de México, como para contextualizar y oponer precisamente el Chimalistac pueblito a ahora la ciudad, ¿no? Y de entrar a abrir la puerta y decir precisamente eso, ¿no? Es una ciudad, hay grandes avances modernos y tecnológicos, pero también hay burdeles, ¿no?
ese tema sí lo toca la versión del 18, que se me olvidó mencionarlo por las premuras, pero está perdida. Esa película duraba 90 minutos y al principio me frustré mucho porque yo solo encontraba 30 minutos, ¿no? 30 minutos. Y resulta que son los 30 minutos que se conservaron. De ese tríptico que les mencionaba se conservó solamente parte del principio, parte del final. Se perdió toda la parte de medio, ¿no? Entonces, pues uno se queda con lo que alcanzó, ¿no? Aún así en esas partes que se recuperaron se ven estas escenas de la Ciudad de México. Ok, John, pues muchísimas gracias. De nada, a ti. Muy bien, Daniel Zavala tiene una pregunta, si quieres abrir tu micrófono, Daniel. Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente felicitación a Oscar, estuvo muy padre este asunto. Sobre todo si de pronto no estamos naturalizados o no recordamos muchos asuntos en torno a estos aspectos técnicos del lenguaje cinematográfico, pero la pregunta corre en torno a, nos mostraste por lo menos 4 versiones cinematográficas en el siglo XX y algunas cuestiones como adaptaciones o lo que denominaste spin-off. ¿Por qué crees que hay tanta fascinación en el cine mexicano por esta novela? ¿Qué es lo que encuentra el cine mexicano tan interesante como para llevarla a la pantalla? De entrada, podremos contestarlo en dos modalidades. La primera es los personajes, ¿no? Santa es el arquetipo de la mujer que es buena y le pasan cosas malas y termina cayendo en la perdición, ¿no? Es un personaje interesante que se ha explotado en infinidad de versiones como arquetipo, ¿no? Quizá el otro personaje que es muy llamativo es Hipólito, que precisamente pues tiene después su propia película, ¿no? Que es el ciego que en estas versiones se pinta como el amante idealizado, ¿no? Platónico, que solamente espera su momento para estar con Santa y se le quita de pronto ese espíritu medio violento que sí tiene en la novela. Entonces, de entrada son dos personajes muy moldeables, muy explotables, y segundo, es un melodrama, ¿no? Y al cine mexicano le funciona mucho el melodrama, y estos personajes en especial, pues, se prestan mucho para jugar con el sufrimiento y con la desgracia. Entonces, son dos elementos que funcionan muy bien como mancuerna, ¿no? Por un lado, un melodrama que me va a poner emocional y que me va a hacer reflexionar sobre el sufrimiento del ser humano, y segundo, dos personajes que están construidos específicamente para sufrir, ¿no? Hipólito, el amante abnegado, y Santa, que aunque aunque lo busca, no logra nunca redimirse si no es con la muerte, ¿no? Entonces creo que estos dos elementos podrían funcionar como respuesta, ¿no? Para entender por qué se ha hecho tantas versiones. Sería interesante revisar si es la novela más adaptada o que tiene más versiones fílmicas entre adaptaciones y spin-offs, como los hemos llamado, pero pues al menos sabemos que son esas 4 versiones más las otras que mencionamos aparte, ¿no? Sí sería interesante revisar eso. Y también que es una de las obras más leídas, ¿no, Oscar? En su tiempo fue así de ventas top, ¿no? Un hit. Y curioso, por lo que estuve leyendo, a Federico Gamboa no le gustaba el cine. De hecho, Santa no es su única novela adaptada. Hay otra que se llama La Llaga, que también adaptó Peredo, el de 1918, que ya también estoy rastreando para ver qué se puede hacer, ¿no? con eso. O sea, a Gamboa le fue muy bien con el cine y él pues, realmente, no, o sea, como que por ahí dicen que su preocupación más grande de la primera adaptación es que no le habían dado los 200 pesos que le prometieron por la venta de los derechos, ¿no? Entonces, pues sí es como una versión diferente, ¿no? De lo que nosotros esperaríamos. Perdón, me falta una partecita, ¿no? A lo mejor sería bien interesante ver el contexto en que se filman las versiones y ver si no está ocurriendo que de pronto se requiera a nivel social mandar un mensaje, ¿no? Es decir, de pronto ya nos ha ocurrido aquí en México que el PAN toma el poder, accede al gobierno, y una de las cosas que impulsan es la Rosa de Guadalupe. Cosas de ese tipo, ¿no? Rastrear si en el caso de Santa no estaba inmersa en un contexto donde quizás había necesidad de mandar ciertos mensajes moralizantes, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que se me ocurre para
para iniciar la investigación al respecto. Gracias. Sí, ahí anótele y hacemos colaboración. Excelente, excelente. Ramón tenía también una pregunta. Sí, muchas gracias, Gaby. Oscar, me voy a formularla bien. Me llamaba la atención, bueno, más que pregunta también si tuvieras información, en estos primeros recortes que nos ponía, me llamaba la atención que justamente aparecía, ¿no? Esta cuestión de esta santa es nuestra original, ¿no? Y no la compare con otras santas, ¿qué pasa alrededor de ello? No sé si nos puedes complementar un tanto información. ¿A qué se refiere, no? O sea, a otras versiones que había, ¿sabes? O sea, ¿por qué esta referencia, esta es nuestra original, no se fijen en otras? O sea, pareciera, ¿no? Como ahondando sobre esta cuestión de ser la más representada, como que es un icono en una cuestión de referencia, ¿no? Y no sé, también ahorita pienso, por ejemplo, en la cuestión de estas figuras femeninas. Una de las primeras películas también del cine, ¿no? Del cine de oro, es la Mujer del Puerto, ¿sí? Que también de alguna forma va en relación a estas mujeres, de alguna manera, abnegadas, mancilladas, qué sé yo. Pues bueno, no sé si digo, más bien sería como si tienes información al respecto de ello, y si sobre esto también pudiera haber como cierta línea en torno a la representación de la figura femenina, y lo decías muy bien, la cuestión del gusto mexicano por el melodrama. Para a ver si logro dar respuesta a todo. En esa de la santa apócrifa, resulta que sí se montaron dos santas. La santa que decía no es la versión que está tomada del libro de Gamboa, esta santa sí respeta la moral. No encontré muchos datos sobre si era otra película de otro tema que solamente se llamaba Santa y coincidió, o si era otra versión. Hasta donde yo pude encontrar, me parece que era eso, o sea, una película que trataba de otra cosa, que por azares del destino se estrenó en las mismas fechas, tenía el mismo nombre, y se defendía con este escudo de es que nuestra santa sí respeta la moral, no ataca la moral como aquella versión de Peredo. Al respecto, esta versión, encontré cosas muy, muy graciosas, como que el camarógrafo entre los tiempos muertos se perdía y lo encontraban en las esquinas rezando, porque se sentía muy culpable de estar participando en una grabación del tipo de santa, ¿no? Hay que mencionarlo, la versión del 18, que es a la que se refiere, no era muy explícita, es decir, la versión del 32 se arroja más en el aspecto de la sensualidad. Tal vez el otro tema tabú era pues porque hablaba de prostitución, ¿no? Básicamente, pero no tenía estas escenas como tan cargadas de sensualidad como pueden tener la de los 32. La segunda parte del comentario era, ¿me lo repite? Era sobre, un poco como hilando lo que es el doctor Daniel, la cuestión de la mujer del puerto, ¿no? También la cuestión de la representación de la mujer. O sea, como que creo que puede haber ahí cierto hilo conductor también en cómo se representa y qué se representa. Encontré un trabajo, ahora que haga una carpetita con la bibliografía para juntárselos todos, que analiza cómo los temas de la mujer moderna, ¿no? Precisamente en estos contextos del post-porfiriato, por así decirlo, ¿no? Ejemplos donde las mujeres, por ejemplo, en películas manejaban un carro, ¿no? O salían a comprar cosas a la plaza, es decir, funciones nuevas que tenía la mujer que van precisamente abonando en una nueva narrativa, en la que ya la mujer no era la mujer abnegada, y con ese intermedio que era la mujer soldadera, ¿no? Que ahí también hay un rompimiento del paradigma. Entonces acá es la mujer moderna, y el sentido que explotaba este trabajo de la modernidad era la apropiación de la sexualidad, es decir, esta mujer moderna, de la que podría ser una representación la santa del 32, puede disfrutar su sexualidad como santa en esas escenas donde juega con el jarameño y le guiña un ojo y lo voltea a ver, ¿no? Como una mujer que es moderna por eso, porque no está atada a ese tabú, a esa restricción de tu papel de mujer abnegada, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí podríamos hilar esta narrativa de las diferentes representaciones de la mujer a través del cine, que van a llegar a final de cuentas a la época del cine de oro,
y con los arquetipos que va a arrojar esta época, ¿no? De María Félix, la abuelita, ¿no? Con Sara García, todas estas otras narrativas, estas formas de narrar el papel de la mujer que van a atender también a asuntos políticos, ¿no? Ya después podremos platicar de las funciones de Sara García en la educación de una generación de mexicanos, ¿no? Pero sí. Muy bien, aquí hay una pregunta más de Diego Proa. Dice, ¿cómo fueron recibidas las películas de Santa por la sociedad y la crítica? ¿Causó furor? Fue un éxito. La primera versión del 18, se menciona que sí, o sea, los cines, bueno, un éxito para el momento, ¿no? Sí había gente que acudía a ver las películas. Hay que entender que eso también viene de un proceso donde durante la revolución, pues las películas que se proyectaban eran más bien de corte como documental para ver qué es lo que estaba pasando en la revuelta. Entonces la gente como que ya quería otro tipo de historias, ¿no? Por eso la importancia de las productoras cinematográficas que se van a alejar de ese modelo de vamos a ver una vista o un cortito que trata sobre la revolución. Vamos a ver ahora historias originales o entre comillas originales porque son basadas en novelas, ¿no? Pero sí, la idea de tomar Santa es precisamente como decía Gaby hace ratito, porque era una novela muy leída, es decir, era un bestseller del momento y dijeron, pues vamos a adaptarla tal cual hoy, ¿no? Un libro tiene éxito y vamos a hacer la película, ¿no? Entonces fue más o menos el proceso que se siguió hasta donde se fueron recibidas con bastante buen agrado, ¿no? Fueron películas taquilleras. La versión, la del 32, todavía más porque tenía además Hollywood hispano, ¿no? Con Lupita Tovar y Donald Reed, que eran como las grandes películas. Me imagino yo como si ahora dijéramos, va a venir Robert Downey Jr. o Brad Pitt a filmar una película en México, ¿no? O bueno, más bien el ejemplo, porque tendrán que ser actores mexicanos, ¿no? Pero Gael García y Diego Luna van a volver a hacer otra película juntos, ¿no? Entonces es como ese ver tus estrellas que tienen éxito en otro lado, que regresan a México a hacer su peliculita, ¿no? Entonces sí tuvieron un éxito importante, una recepción bastante amena y amistosa por parte del público. Y, ¿sabes? Aprovechando el comentario de Proa, en ese mismo sentido, ¿sabes hasta dónde se pudo proyectar esa película? ¿En qué países? Es que fíjate que estaba recordando mientras escuchaba tu conferencia, estaba recordando que en las revistas, en los periódicos con los que yo trabajé en mi investigación, yo recuerdo haber visto los anuncios de la película de Santa. No me acuerdo si de la de 18 o de la de 32, cualquiera de esas dos por el periodo que yo trabajé. Ahí debo de tener las imágenes porque me llamaba la atención cómo era la publicidad. Te las voy a buscar y luego te las mando, pero a ver si te sirven de algo. Pero, ¿tú sabes hasta dónde se proyectó? Fíjate que no, fue algo que no investigué hasta dónde llegó la popularidad. Sé que en México tuvieron buena aceptación, pero fuera de ahí no sé si lograron llegar a otros lados. Seguramente de haber brincado tendría que ser a los países que tenían pues de entrada la infraestructura para poder tener la proyección, ¿no? México en esa época pues sí era pues, no quisiera decirlo como potencia, pero sí tenía una cierta ventaja en cuanto a la infraestructura para tener compañías cinematográficas, ¿no? Hay que también tener en cuenta que no falta mucho para la guerra mundial, entonces la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí también se va a cortar la producción y ya entran otros procesos, pero no sé si sería interesante buscar, no sé si en Argentina o en Italia, curioso en Italia, aunque no sea parezca como descontextualizado, pero muchas de las películas que se filmaban en esa época eran adaptaciones, reinvenciones, recreaciones, como queramos verlo, de películas de Italia. De hecho, hay una que se llama La Luz, que está acusada ahí, tiene fama por ser plagio de una película italiana. Entonces no sé si ahí pudo haber migrado a Italia o Argentina en alguno de estos por cercanía cultural y por la infraestructura que podían tener para proyectarlas. No sabría la verdad responderte esa, pero sí estaría interesante ver hasta dónde llegaron estas películas, ¿no? Hasta cuál fue el alcance de las santitas. Sí, muy bien. Te voy a buscar esas imágenes a ver si sirven de algo. Va. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno,
creo que ya no, y entonces cerramos con esta parte de preguntas. Queremos agradecerte de nuevo, Oscar, por tu disposición y por traernos, te digo, una nueva perspectiva de análisis o de manera de atender estas producciones que se relacionen con la literatura y que van a nutrir seguramente los estudios de algunos de los alumnos y de nosotros mismos, ¿no? Ramón, tienes el micrófono cerrado. Perdón, sí, ya. Pues nada, nada, justamente el agradecimiento, lo dices muy bien. Creo que ese es un aspecto que se ha demandado de alguna manera, la vinculación cine-literatura, y es un elemento inclusive al presente muy, marcó una generación como la generación, por ejemplo, del boom, pero al presente es una línea bastante interesante. Creo que usted lo sabe mejor que yo en ese sentido, por muchos de los libros que no solamente están pensados ya para películas, sino, por ejemplo, para series, ¿no? Ese es un fenómeno que estamos viendo ahorita en la parte literaria. Escritores que ya justamente sus libros están proyectados para series, y más allá del fenómeno Netflix, otra serie de producciones, y creo que por ahí hay cosas interesantes que valdrá la pena pues ir teniendo en cuenta. Pues nada, pues muchísimas gracias, agradecerles a todos, nos vemos el viernes, cuesta decirlo, pero ahora sí es nuestra última parada, ¿verdad? Y no creo que yo soy el menos indicado para hacer esta referencia, porque me toca cerrar, bastante nervios, así que mejor le dejo la palabra a Gaby para que cierre. Bueno, pues como dice Ramón, el viernes vamos a cerrar con una excelente conferencia que tiene grandes expectativas por parte de todos, ¿verdad? Con el doctor Ramón Alvarado, y vamos a platicar un poco de literatura infantil y juvenil. Por ahí hemos enviado a sus correos, a los que también se inscribieron a esa conferencia, 2 textos que nos proporcionó el doctor para que, si tenemos una oportunidad, leamos 1 o 2, o le demos una revisadita por lo menos, para que estemos un poco familiarizados con el tema, ¿no? De todas maneras, les recuerdo que al término de su conferencia, que es más o menos por esta hora, 7:30, pues nos reunimos unos 10-15 minutos para dar, pues hacer la clausura y nuestro afamado brindis, para cerrar bien este ciclo lingüístico literario, ¿no? Uh-huh. Pues así es. Muy bien, pues eso sería todo. Tengan muy buena tarde, buena noche ya, ¿no? Sí, ya. Y nos vemos el viernes. Cuídense Sí. mucho. Gracias, Franco. Muy bien, gracias a todos. Gracias, felicidades.